Buen día. Estimado licenciado Kleiber Rosendo Vargas Sonco, nosotros somos las estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Yaviri. El día de hoy tenemos novedades en nuestro panel informativo, la cual denomina Noticias Calentitas. Primero quiero darles a conocer por qué esta temática. Porque estamos próximos a ser partícipes o ser parte de la costumbre, que es el Halloween cada 31 de octubre. Entonces nosotros decidimos hacer esta temática para que mis compañeros de los demás ciclos o de las demás especialidades pues les pueda llamar la atención, ¿no? Y puedan leerlo o percatarse a nuestro panel. Esa fue la razón de elegir esta temática. Ahora, lo que contiene nuestro panel es algunos libros que nosotros estamos leyendo durante este ciclo, también un poco de la biografía de su autor. También tenemos algunas citas de nuestro libro que están algunas frases o algunos planes que nos hayan conmovido a cada una de nosotras y pues que quisimos compartirlos con todos, ¿no? También tenemos las noticias que son del periódico Hildebrand en sus 13, que son noticias de suma importancia en el ámbito político también, todo lo que va sucediendo a nivel nacional. Y a continuación mi compañera les va a dar a conocer la biografía del autor de su libro. Uno de los libros que yo elegí para poder leer fue Enamórate de ti. Este libro está escrito por Walter Rizzo, uno de los grandes psicólogos. En sí él es de Italia, tiene 74 años, es un doctor en psicología, especialista en la terapia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que él bastante nos aborda temas sobre amor propio. Él también habla nos otorga varias herramientas en sus libros. Tiene varios libros en los cuales trata de decirnos o trata de no hacernos cuestionar tanto el porqué del egocentrismo. También nos propone él un camino para poder querernos genuinamente y no egocéntricamente. Con ello, una de las citas que bastante resaltaron al momento de que yo estoy leyendo su libro fue: el día que decidas ser tu mejor compañía, dejarás de temer a la soledad. Esta frase nos hace tomar en cuenta que nosotros, estando solos, podemos hacer muchas cosas y no solo en base a la compañía. Con ello también nos trata de decir que nosotros, cuando vayamos a tener pareja o queremos tener pareja, muchas veces es dependencia emocional, lo cual no está bien. También, cuando aprendemos a acompañarnos nosotros mismos con amor, la soledad dejará de ser un vacío y se convierte en un espacio de crecimiento. Con ello, el autor también resalta bastante lo que es psicológicamente. Nosotros debemos estar bien para poder tener un crecimiento personal. Bueno, el libro que yo elegí para leer es La depresión no existe. El autor de este libro es Juan Carlos Rincón Escalante, que nació en 1991, actualmente tiene 34 años. Él es abogado con maestría en Derecho e Investigación. También cabe mencionar que es creador de varios proyectos digitales, las cuales tienen más de 1 millón de seguidores y millones de seguidores y vistas. Actualmente es docente de la Universidad Javeriana de Bogotá. Este libro contiene es una guía para no causar daño cuando hables con personas deprimidas. Es decir, que en este libro te va a ayudar o nos ayuda mucho a poder escuchar a la persona que en algún momento tú no tienes mala intención, pero haces daño al escucharle o al no escucharle de una manera adecuada. Es una guía. Cabe mencionar también que
la frase que me ha conmovido a mí de este libro es: no es que les falte inteligencia ni empatía, sino que vivimos en un mundo que no sabe cómo lidiar con la tristeza propia y ajena. Hace referencia de que muchas veces nosotros, o es una tragedia constante para cada uno de nosotros, porque muchas veces no sabemos ni siquiera nosotros mismos las razones por las cuales estamos tristes o deprimidas. Y si no las sabemos las de nosotros, mucho menos nos vamos a saber de otras. Y tampoco vamos a poder ayudarles. Entonces es una tragedia constante que la ciudadanía vive, ¿no? Entonces en este libro nos ayuda a cómo podemos de alguna forma ser una mejor persona o ser una persona más empática con la otra persona, sin hacer daño. También tengo otra de las frases, dice: pienso que todo el mundo debería volverse rico y famoso y hacer todo lo que un día soñó para que así vea que esa no es la respuesta. Hace referencia de que muchas veces nosotras las personas nos sentimos estresadas o sufrimos de enfermedades psicológicas. ¿Por qué? Simplemente poniendo excusas o diciendo de que soy pobre o no soy profesional, no tengo oportunidades. Tantas excusas que muchas veces que si nos ponemos a pensar, si en algún momento lo tuviéramos todo lo que en algún momento hemos pensado, hemos soñado, hemos querido, realmente encontraremos la verdadera felicidad. Realmente ahí ya no existiría ningún tipo de tristeza, ya no habría tragedias. Nos hace referencia a eso. Es una frase muy importante y relevante que personalmente me ha conmovido. Bueno, a continuación, el libro que yo elegí leer es sobre la Odisea, para lo cual el autor es Homero. ¿Quién fue Homero? Homero fue un poeta de la antigua Grecia, en donde nació y vivió en la antigua Grecia, en el siglo 8 a.C. La vida de Homero en sí es toda un misterio, se podría decir, porque no sabemos si existió en realidad. Este autor, a pesar de que muchos historiadores lo han investigado, no se sabe en dónde nació exactamente. Y sus principales obras, las que tiene, es la Odisea y la Ilíada. Estas obras son muy importantes en la literatura, ya que son muy conocidas también. Entonces, ¿cuál es la importancia de leer el libro de la Odisea? Este libro es muy importante, ¿por qué? Porque nos transmite lo que es lealtad, ingenio, trata sobre la familia, el amor a la familia, las consecuencias de las acciones. Entonces yo recomiendo leer mucho este libro de Homero, porque yo creo que es una obra muy conocida. Ahora, vamos a hablar sobre las citas. La cita que yo elegí es: yo vi en una isla vertiendo de sus ojos abundantes lágrimas. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Esta cita que nos transmite una imagen de dolor, una imagen de dolor profundo, soledad. Por ejemplo, en una isla, ¿qué nos transmite? Nos simboliza el aislamiento. Y las lágrimas que nos transmite un dolor profundo que tenemos nosotros, ¿no? Y a continuación nosotros vamos a hablar sobre las noticias que hemos elegido. Bien, en unas noticias tenemos gobierno en emergencia. La primera noticia que tenemos refiere a que el pasado 15 de octubre, que sucedió en las protestas en Lima, hubo un músico fallecido, el cual había sido pues víctima de un policía, porque había el policía Luis Magallanes había sido el actor principal de esta tragedia, ¿no? Que había disparado. Y anteriormente había declarado también uno de los ministros del gobierno de Gerí de que durante esa protesta no había ni un policía, en la cual esto fue desmentida. Habían policías infiltradas o del grupo Terna que estaban vestidos de civil, que fueron partícipes de esa protesta, en la cual pues dejaron como víctima un fallecido que fue un músico llamado Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años. También hubo otro hombre vestido de civil que también forma parte de la policía nacional,
en la cual también estuvo haciendo actos ilícitos que, según la información de investigación, estuvo haciendo disparos al aire. También fue, entonces se dice que fueron 2 policías que fueron partícipes de esta protesta, en la cual la noche del jueves 16 de octubre, el gobierno declara en emergencia a Lima Metropolitana ante el aumento de criminalidad. También cabe mencionar que Gerí, ya a unos días del cargo de la presidencia, ya va yendo, ya va cargando el peso como Dina Boluarte lo hizo anteriormente, que tiene una muerte, en la cual por eso es que declaraban en emergencia en Lima Metropolitana. Bueno, la siguiente noticia también que tenemos dice volando abajo. Esta noticia se debe a que José Gerí tardó 5 días en conformar su gabinete, en la cual muchos de ellos no querían apoyarlo a él. Entonces, pues completó los nombres con lo que le permitieron, ¿no? Entonces, pues también menciona de que son parte del gabinete de José Gerí personas o que anteriormente han sido de otros partidos políticos, como del fujimorismo, el aprismo y de otros partidos políticos. Es decir, que el gabinete de Gerí podemos decir que no está bien conformado. ¿Por qué? Porque están los exministros del partido de Alberto Fujimori, de Keiko Fujimori y todo ello. Entonces, por eso dice volando abajo, porque también cabe mencionar que hay personas que están prácticamente disfrazadas, o sea, que nosotros podemos pensar que son personas solamente o sea, que Gerí haya conocido a la gente de su gabinete, pero no es así, sino es que le han dado nombres para que pueda completar su gabinete, nada más. Entonces trata de eso esta noticia. Bueno, una de las noticias que me parece importante también es que se larguen, ¿no? Esta es una noticia que trata sobre Renzo Regiardo. ¿Quién es Renzo Regiardo? Renzo Regiardo es el actual alcalde de Lima. Tras la diserción de Rafael López Aliaga, él entró como alcalde de Lima. Entonces, esta noticia trata sobre una de las empresas que tenía ocultas Renzo Regiardo era sobre la Regba Digital España SL. En sí, Renzo Regiardo no quería lo que es incluir a las declaraciones de sus intereses, de los antecedentes que tenía. Él lo que hacía era ocultar todas sus empresas. ¿Por qué? Porque también él estaba vinculado con Luis Miguel Triguero. ¿Quién era Luis Miguel Triguero? Era un político que tenía antecedentes, como por ejemplo creaba empresas fantasmas o tenía actos de corrupción. Es por eso que tal vez Renzo Regiardo no quería lo que es declarar sus empresas, se podría decir, ¿no? Entonces, Renzo Regiardo siempre omitía todas sus empresas debido a eso también, ¿no? Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la siguiente noticia, ¿no? Sobre José Gerí, que ahora es el actual alcalde es el actual presidente de la República, ¿no? En sí, a José Gerí se le denomina un gobierno ilegítimo e ilegal. ¿Por qué? Porque en sí, en su gabinete está compuesto por los NN, nos dice, con figuras insignificantes, ¿no? Como por ejemplo, Ernesto Álvarez y ministros vinculados lo que es a Fuerza Popular, a César Acuña. En sí, la población en sí está protestando sobre
sobre la presidencia de José Gerí, ¿no? Está refutando, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere que se vaya. Es decir, en las calles están protestando, pero también la policía, ¿qué está haciendo? Está reprimiendo a los manifestantes, se podría decir, ¿no? Están disparando y eso trata esta noticia. Otra de las noticias importantes también de Hildebrand en su TC del diario fue, esta es la victoria. Esta noticia nos da a conocer sobre qué es lo que está pasando en Israel o qué es lo que está pasando en Gaza. Uno de los generales, Eyal Zamir, fue quien declara victoria. Sin embargo, esto se está deshumanizando. ¿Por qué? Porque los israelíes a Gaza lo están destruyendo todo lo que debería, los recursos que nosotros necesitamos, ellos los están destruyendo. Y con ello, ellos mismos dicen, esta es la victoria. De esta forma lo hacen, hasta la misma ONU lo ha hecho ver que se considera una deshumanización. Con ello, incluso se ha dado a conocer que hay los influencers como Saleh Harawi, es uno de los que daban a conocer qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a él lo mataron y con su muerte, se dio a conocer un poco más sobre esto. También son cifras alarmantes de daños que se están dando en ese lugar. También se ha dado, pese a todo esto, los habitantes continúan destruyendo. Esa sería una de las noticias también. Otra de las noticias, nos pasamos a Puno. También nos decía, Puno no olvida. Este artículo que he leído nos da a conocer sobre qué es lo que pasó en 2023, el 9 de enero. A nosotros, los puneños, no nos han escuchado cuando nosotros hicimos nuestra protesta hacia los presidentes o aquellos que nos estaban gobernando. Con ello, como siempre, se tiene en cuenta el fujimorismo, a Rafael López Aliaga, a Philip Butter, quienes ellos son, que tan solo vienen a Puno en presencia de campañas. Y cuando no son campañas, se hacen los desentendidos, lo cual ha generado, por ejemplo, su último nomás vino Philip Butter y no lo dejaron, él mismo no dejó que nosotros le digamos cuál es la realidad de lo que sucede. También nosotros como puneños buscamos representantes que nos comprendan o que se identifiquen con nuestra situación. Con ello, una de las frases, Puno no olvida la violencia ni la injusticia y exige respeto y memoria y dignidad. Otra de las noticias también fue crisis de violencia, corrupción y hambre. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Perú? Es una preocupación que nos está dando. Durante el gobierno de Dina Boluarte, hemos atravesado, en decadencia, no hemos ido en contra, por ejemplo, debemos de reducir la violencia, la corrupción y el hambre, o las enfermedades que, siempre está habiendo. En caso contrario, nos hemos ido en declive. Con ello nos está diciendo de que hay más corrupción, hay más extorsiones, en los niños hay más anemia y todo ello es un problema constante que nosotros, en vez de poder ir en contra o poder afrontarlo, lo estamos omitiendo, más nos estamos pasando en la corrupción, entre otros. Y también hay ciertas pantallas que nos demuestran. Incluso se ha dado, según internacionalmente la FAO, que nosotros somos el país que estábamos bien, del 101 que estábamos yendo para poder reducirlo, nos hemos ido al 127 en sufrir la crisis alimentaria, reflejando también los escenarios de violencia, de pobreza y de la corrupción, nos estamos viendo en declive. Con ello también, otra de las noticias es escándalo por la venta de Panamericana Televisión. ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente en los hogares peruanos o hasta en los negocios peruanos, la televisión está presente. Nosotros, solemos prender la televisión y que esté ahí. Y con esto, Panamericana ha sido vendido. De Ernesto Landazuri, es uno de los grandes
fujimoristas también, que pertenecen a Montesinos y toda esa mafia, ¿no? Y lo vendió a la empresa al empresario Jimmy Fluker Pinillos, quien él también está integrado en todo esto de la mafia, de la corrupción. ¿Y qué es lo que quiere él? O sea, incluso más antes había unas deudas pendientes al Perú y él ya también dijo, no, me deben a mí una suspensión, dijo. Entonces Jimmy Fluker, él fue el que lo compró. ¿Qué es lo que quiere hacer? Se da a conocer de que él principalmente tan solo lo va a utilizar el canal, ¿para qué? Para fines políticos y en beneficio propio. Dentro de ello también se ha dado a conocer de que en ciertas investigaciones como país nosotros deberíamos de recibir buena información. Sin embargo, no, ellos se han metido a la minería ilegal y todo ello. Bueno, estas serían las noticias más destacadas que he podido ver de Hildebrand y como también de mis compañeras. Muchas gracias.